¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedería si una persona arrogante, que se siente superior a todos, descubriera que la persona que más desprecia es la misma que tiene el poder de salvarle la vida? Imagina ese giro inesperado que cambia por completo la perspectiva de alguien cuando todo lo que creía se tambalea. Esta es una historia que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Un relato que tocará tus sentimientos más profundos. Prepárate para descubrir cómo un simple momento puede transformar no solo una vida, sino dos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días y, si te ha gustado esta historia, dale un like al video. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Era una tarde lluviosa de mayo en la ciudad de Rosario, y Manuel García López estaba pasando por uno de los peores días de su carrera profesional. A sus 47 años, era dueño de una de las empresas más grandes del sector inmobiliario del país, García y Asociados, con un patrimonio que superaba los 60 millones de pesos. Vivía en una moderna mansión en el barrio de Alberdi, conducía un lujoso automóvil Audi A8 de más de $70.000 y tenía la costumbre de tratar a todos a su alrededor como si fueran inferiores. Aquella tarde, Manuel regresaba de una reunión que había sido un completo desastre. La negociación con un importante inversor extranjero que llevaba más de medio año en 1900 marcha se había caído en el último minuto. Esa pérdida representaba una considerable suma en contratos y proyectos futuros. Enfurecido, había lanzado gritos a 3 secretarias, despedido a un par de arquitectos y maldijo al chofer por la demora en el tráfico de la autopista Rosario-Córdoba. Cuando llegó a su mansión alrededor de las 3 de la tarde, mucho más temprano de lo habitual, cerró el portón del garaje con tal fuerza que el sonido resonó a lo largo de toda la propiedad. Normalmente, llegaba por la noche, cuando ya no quedaba nadie en la casa y todo estaba en perfecto orden, pero ese día algo sería diferente. Al entrar por la puerta lateral que daba acceso a la cocina, Manuel escuchó algo que lo hizo detenerse de inmediato. Era el suave murmullo de una voz femenina cantando una canción en un tono bajo, acompañado del sonido de platos siendo lavados en el fregadero. Sin hacer ruido, caminó hacia la entrada de la cocina y se quedó allí, escondido tras una columna de mármol, observando una escena que jamás había presenciado. Marina López, la mujer que trabajaba en su casa como empleada doméstica desde hacía más de 2 años, estaba de pie frente al fregadero, lavando con calma los utensilios del almuerzo. Lo que más llamó la atención de Manuel no fue solo la escena en sí, sino el pequeño niño que se aferraba a la pierna derecha de Marina. Un niño de unos 3 años, con el cabello rizado y desordenado, vestía ropas simples pero inmaculadas. Su pequeño cuerpo se pegaba a las piernas de su madre, mientras ella, sin perder la concentración en su trabajo, le sonreía de vez en cuando, acariciando su cabeza. Marina, de 30 años, era una mujer de estatura media, con una apariencia modesta, pero siempre impecable en su uniforme. Su rostro, marcado por la exposición al sol y la vida dura, tenía una expresión de determinación que Manuel nunca había notado antes. En ese momento, la vio cantando suavemente para su hijo, un acto de ternura que parecía calmar la ansiedad del pequeño, que a menudo tiraba de su falda, buscando la atención de su madre. Manuel se quedó allí, observando en silencio, sintiendo algo extraño en el pecho, una sensación que no lograba identificar. Recordó su propia infancia, muchos años atrás. Recordó cuando, a su corta edad, también se aferraba a las piernas de su madre mientras ella lavaba los platos en su pequeño apartamento en un barrio humilde de la periferia de Rosario. La familia de Manuel vivía en condiciones de pobreza extrema. Su padre, Juan,
trabajaba en la construcción, ganando lo suficiente para subsistir, mientras que su madre, Elena, limpiaba casas para complementar los ingresos. De repente, recordó el olor a detergente barato, las caricias de su madre mientras le cantaba, y el sentimiento de protección que sentía al estar cerca de ella. Sin embargo, esos recuerdos venían acompañados de una profunda humillación. Recordó cómo las mujeres de las casas donde su madre trabajaba los miraban con desprecio. Recordó una vez en que una mujer rica, mientras él jugaba en el suelo, le dijo a su madre que un niño pobre no debería estar allí ensuciando su casa. Esa humillación lo marcó profundamente, y desde entonces se prometió a sí mismo que un día sería lo suficientemente rico como para que nadie lo mirara de esa forma. Pero al observar a Marina y a su hijo, Manuel comenzó a darse cuenta de que se había convertido en aquello que tanto odiaba en su niñez. Un hombre rico que miraba a los demás como si fueran inferiores. Por primera vez en su vida adulta se sintió incómodo, algo que nunca había experimentado. El niño de Marina comenzó a quejarse suavemente, lo que hizo que ella dejara los platos por un momento, lo tomara en brazos y comenzara a cantarle con cariño. Manuel observó cómo ella mecía al niño, cómo sus ojos brillaban de ternura, mientras lo consolaba sin mostrar ninguna señal de frustración o impaciencia. Se dio cuenta de algo aún más revelador. Nunca había prestado atención a la vida de sus empleados. Para él, Marina solo era la señora de la limpieza, alguien sin historia ni emociones. Nunca imaginó que tenía un hijo pequeño o que podía estar luchando por algo más grande que una simple jornada de trabajo. Pero allí, viéndola interactuar con su hijo, entendió que Marina era mucho más que una simple empleada. Era una madre amorosa, dedicada, que probablemente enfrentaba dificultades mucho mayores que las de él, pero que aún así lograba mantener una actitud positiva y esperanzadora. Marina dejó a su hijo en el suelo con algunos juguetes sencillos que había traído de su casa y volvió al fregadero para terminar de lavar los platos. Manuel no podía apartar los ojos de ella. Estaba impresionado no solo por su dedicación y amor a su hijo, sino también por la calma que emanaba, a pesar de las dificultades que parecía enfrentar. Observó cómo trabajaba con esmero, limpiando cada plato y vaso como si fuera lo más importante del mundo. Era evidente que no estaba trabajando solo por el dinero, sino que encontraba satisfacción en hacerlo bien, en hacer que todo quedara impecable. Lo que más le impactó, sin embargo, fue la paciencia infinita que Marina mostraba con su hijo. Cada vez que el pequeño lo interrumpía, tirando de su falda o haciendo algún ruido, ella lo miraba con una sonrisa cálida, sin mostrar ningún signo de irritación. En lugar de apresurarse por terminar su trabajo, parecía que estaba dispuesta a dedicarle todo el tiempo necesario a su hijo, sin que eso afectara su compromiso con la limpieza de la casa. Manuel, por otro lado, no había mostrado nunca esa clase de dedicación en su vida. Sus empleados solo existían para hacer su trabajo. Nunca los había considerado personas con historias, sueños o dificultades. Simplemente eran medios para un fin. Nunca se había tomado el tiempo para conocer a Marina o a cualquiera de los otros empleados. Pero ahora, al ver cómo ella se comportaba con su hijo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Mientras Marina seguía limpiando, Manuel se dio cuenta de que nunca había reflexionado sobre su propia vida ni sobre el tipo de persona que se había convertido. Se había centrado tanto en el éxito y el dinero que había perdido de vista lo que realmente importaba. Recordó la promesa que le hizo a su madre años atrás, de ser una persona diferente, de ser un hombre de principios, de no olvidar de dónde venía. Pero ese hombre parecía haberse desvanecido a medida que ascendía en la vida empresarial. Ahora se veía reflejado en la arrogancia y la frialdad que había jurado evitar.
Marina siguió trabajando con una tranquilidad que a Manuel le resultaba ajena. Era como si todo lo que hacía fuera una extensión de su amor por su hijo y su familia. Durante un momento observó a Marina más de cerca. Su ropa, aunque limpia, era visiblemente vieja, pero ella la mantenía perfecta, sin ninguna prenda fuera de lugar. Su calzado también mostraba signos de desgaste, pero todo en ella reflejaba un esfuerzo constante por hacerlo mejor para su hijo, incluso si eso significaba sacrificarse en lo personal. De repente, una pregunta comenzó a rondar en la mente de Manuel. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo había llegado a ser la persona que veía ahora? Al ver los libros en su bolso, Manuel no pudo evitar sentirse intrigado. Podía ver títulos como Gestión Empresarial Básica y Administración de Pequeñas Empresas. ¿Qué hacía una mujer que trabajaba como limpiadora leyendo esos libros? ¿Qué aspiraciones tenía? Marina, como si hubiera leído sus pensamientos, miró el reloj y se dio cuenta de que el tiempo había pasado volando. «Daniel, mamá tiene que terminar rápido. Después vamos a visitar a mi madre al hospital», dijo en voz baja, mientras se apresuraba a terminar con la limpieza. El término hospital hizo que Manuel prestara aún más atención. Marina no solo estaba luchando para mantener a su hijo, sino también para cuidar a su madre enferma. Ella estaba trabajando para costear un tratamiento médico costoso, pero nunca lo había mencionado. No había pedido favores ni mostraba señales de desesperación. Simplemente seguía adelante. Manuel, entonces, comenzó a sentir una mezcla de vergüenza y admiración. Siempre había pensado que la gente como Marina se conformaba con trabajos como el suyo porque no tenían otra opción. Creía que las personas en su posición simplemente se resignaban a su destino, pero ahora veía que Marina no era una persona que se conformara. Al contrario, estaba luchando por algo mucho más grande, el bienestar de su hijo y el cuidado de su madre. Ella tenía una visión, una meta, algo que Manuel nunca se había detenido a preguntarse si realmente tenía. Lo que más lo sorprendió fue cómo Marina no solo era madre, sino también una estudiante dedicada. Estaba cursando Administración de Empresas en la universidad. Mientras cuidaba de su hijo, trabajaba en 3 hogares diferentes para costear sus estudios y los gastos de su madre. Y lo hacía sin quejarse, sin mostrar señales de agotamiento, siempre con la misma sonrisa cálida que le ofrecía a su hijo. Manuel estaba atónito. Durante todos estos años había visto a Marina solo como una trabajadora más, una mujer que hacía su trabajo de forma eficiente, pero nunca se había detenido a pensar en su vida. No había considerado que ella pudiera tener sueños, aspiraciones o un propósito más grande. Mientras observaba la escena de Marina con su hijo, algo en él cambió. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que había subestimado a las personas. Había pasado por alto el sacrificio y la dedicación que requería la vida de aquellos que trabajaban para él. Marina terminó de organizar la cocina, guardó los libros en su bolso y tomó a su hijo en brazos. Manuel la observó mientras se preparaba para salir de la casa. Algo dentro de él lo impulsó a acercarse a ella y hablar. Quería saber más. Quería entender quién era realmente esta mujer que lo había dejado sin palabras. Pero cuando intentó acercarse, Marina ya había salido por la puerta trasera con su hijo, dirigiéndose a la parada de autobús. Manuel se quedó allí, pensativo. Mientras veía la escena, una parte de él sentía una mezcla de admiración y culpa. No podía dejar de pensar en todo lo que había observado, en cómo se había comportado con Marina y con los demás durante tantos años. Había sido tan cerrado, tan enfocado en sus propios intereses, que nunca había visto la vida a través de los ojos de quienes trabajaban para él. Esa tarde, algo en su interior comenzó a cambiar. No sabía aún cómo, pero sabía que debía hacer algo.
Manuel pasó el resto de la tarde en su oficina intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de divagar. La imagen de Marina y su hijo, la forma en que ella los cuidaba con tanto amor, su determinación, su dedicación, todo eso se repetía una y otra vez en su cabeza. Algo había cambiado en él, algo que no podía ignorar. Por primera vez en tiempo, comenzó a cuestionar el tipo de persona en la que se había convertido. Al llegar la noche, Manuel no pudo evitar pensar en las veces que había gritado a sus empleados, en las veces que había despreciado a los demás por no ser como él. Se dio cuenta de que, sin quererlo, había caído en la misma trampa que tanto había temido de niño. Se había convertido en el tipo de persona que miraba a los demás como inferiores, que pensaba que el dinero y el poder lo hacían superior. Pero ahora, mirando la vida de Marina, se dio cuenta de que había algo mucho más valioso que el éxito financiero: la humanidad, la empatía, el amor. Al día siguiente, Manuel llegó a su casa más temprano, decidido a hablar con Marina. Quería entender más sobre ella, sobre su vida, sobre sus sueños. Quería saber si, de alguna manera, su historia tenía algo que ver con la suya, con la forma en que se habían formado como personas. Al llegar a la casa, Marina estaba limpiando la sala de estar. Su hijo, como siempre, jugaba cerca de ella. «Marina, ¿podrías venir un momento? Me gustaría hablar contigo», dijo Manuel, intentando sonar más amable que de costumbre. Marina, sorprendida por la solicitud, lo miró un momento antes de acercarse con cautela. «Sí, señor. ¿Pasó algo mal?», preguntó, secándose las manos con el delantal. «No, nada de eso. Siéntate, por favor», dijo Manuel, señalando el sofá. Marina se sentó, claramente incómoda. Nunca se había sentado en ninguno de los muebles de la casa. «¿Cómo estás? ¿Cómo te va con los estudios? He notado que estás leyendo libros sobre administración», dijo, tratando de iniciar una conversación más relajada. Marina lo miró con sorpresa, pero luego sonrió tímidamente. «Sí, señor. Estoy cursando administración por la noche. Espero que eso no interfiera con mi trabajo aquí». «Para nada, al contrario», dijo Manuel, levantando las manos en señal de tranquilidad. «Me impresiona. ¿Cómo logras compaginar todo eso? Trabajar, estudiar y además cuidar de tu hijo. Es admirable». Marina bajó la mirada, como si sintiera vergüenza de hablar de su vida personal. «Es difícil, señor, pero quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve. Trabajo duro para que pueda estudiar en el futuro, para que no tenga que pasar por lo mismo que yo. Y mi madre, ella está enferma, necesito ayudarla también. Es un esfuerzo diario, pero lo hago con gusto, porque sé que vale la pena», respondió con una determinación que Manuel no había visto antes. «Eso es realmente admirable», dijo. Manuel, impresionado por la sinceridad y la fortaleza de Marina. «¿Y qué más te gustaría hacer? ¿Tienes algún sueño más allá de los estudios y el trabajo?». Marina pensó por un momento antes de responder. «Siempre he querido tener mi propia empresa, una empresa de limpieza, pero que sea diferente, donde las trabajadoras tengan derechos, salarios justos y puedan conciliar el trabajo con su vida familiar. Quiero ofrecer algo más que un empleo. Quiero darles una oportunidad a las madres solteras como yo». Manuel quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Lo que Marina le decía no solo era ambicioso, sino que también mostraba una visión y una capacidad para el negocio que él nunca había imaginado en alguien como ella. Marina no solo estaba luchando por sobrevivir, sino que también estaba construyendo un futuro para ella, su hijo y, posiblemente, para muchas otras mujeres. «Marina, esa es una idea increíble», dijo Manuel finalmente, con una mirada pensativa. «¿Y ya has pensado en cómo llevarla a cabo? ¿Tienes algún plan?». Marina asintió con timidez. «Sí, señor. De hecho, ya tengo un plan de negocios.
Lo escribí el año pasado y lo he estado perfeccionando. Lo guardo conmigo siempre. Me gustaría empezar con un pequeño equipo, algo modesto, pero con el tiempo, podríamos expandirnos y ayudar a muchas más mujeres. Manuel estaba completamente impresionado, no solo por la claridad de la idea de Marina, sino también por la determinación con la que hablaba. Se dio cuenta de que, en todo este tiempo, había subestimado a todas las personas que trabajaban para él. Marina no era solo una madre trabajadora, era una mujer con una visión, con un futuro, con un sueño. Y él, sin saberlo, había estado mirando todo desde una perspectiva equivocada. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días y, si te ha gustado esta historia, dale un like al video. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.